Buenos días. En esta sesión vamos a reforzar algunos aspectos de ionización de aminoácidos y punto isoeléctrico, atendiendo algunas, digamos, sugerencias o recomendaciones que ustedes me hicieron para pues, reforzar este tema como lo estoy mencionando. La idea entonces es, para tratar de entender un poquito mejor ese tema, que recordemos que dentro de la estructura de los aminoácidos hay dos cosas fundamentales. Uno, que los aminoácidos que hacen parte de las proteínas tienen dentro de su estructura un carbono alfa que está sustituido por un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un radical. El hecho de que tengamos un carbono quiral hace que en los aminoácidos proteicos o codificantes se presenten formas isoméricas, como es el caso de las formas L, que son las que predominan en las proteínas. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que el hecho de que tengamos un grupo carboxilo y un grupo amino le genera o le confiere a estos aminoácidos la posibilidad de comportarse como ácidos o como bases, y que dependiendo del pH pues pueden permanecer o pueden aparecer formas ionizadas o formas no ionizadas. Aquí en la diapositiva nosotros estamos señalando la forma no ionizada. A este punto ustedes ya tienen que reconocer cuál es la forma no ionizada y cuál es la forma ionizada, ¿sí? Entonces es importante que lo repasen. Fíjense cómo se ve el grupo carboxilo en su forma no ionizada y cómo se vería en su forma ionizada, y lo mismo con el grupo amino. Esta sería la forma no ionizada y esta sería la forma ionizada. Ahora bien, dependiendo del pH, como les menciono, se generan o se presentan diferentes estados de ionización. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pHs ácidos, ambos grupos están protonados. ¿Cuáles son esos ambos grupos? Pues el grupo carboxilo y el grupo amino. Cuando el pH está más hacia un pH neutro, el grupo amino está protonado y el grupo carboxilo está desprotonado, como lo podemos ver aquí. Este sería el grupo amino protonado y este sería el grupo carboxilo desprotonado. Cuando aumentamos el pH y pasamos a pHs más alcalinos, ambos grupos están desprotonados, es decir, este grupo carboxilo cede su protón, ¿cierto? Y se carga negativamente, y este grupo amino que estaba cargado positivamente cede este protón y queda sin carga. De tal forma que en pHs ácidos predominará la forma catiónica o cargada positivamente, como lo vemos aquí. En pHs neutros, ¿sí? O fisiológicos, predominará el ion suiterión o dipolar. ¿A qué hace referencia a esto? Pues que tenemos los dos grupos ionizados, pero estas dos cargas, digamos que se anulan, y al final lo que tenemos es una carga neta cero. En pHs alcalinos predomina la carga negativa que le está aportando el grupo carboxilo, de tal forma que tendremos como carga neta pues -1. En este punto entonces podríamos decir que en los aminoácidos podemos llegar a tener hasta tres grupos ionizables: uno que lo aporta el grupo carboxilo, otro que lo aporta el grupo amino y otro que lo aporta el radical. Ahora bien, ¿cómo calculamos la carga neta y el punto isoeléctrico en un aminoácido? Para esto, pues yo les sugeriría que sigan los siguientes pasos. Primero, pues que identifiquen el número de grupos ionizables que tiene el aminoácido, es decir, si tiene dos grupos ionizables o si tiene tres grupos ionizables. ¿Cómo sabemos eso? Pues si tenemos dos grupos ionizables, seguramente el aminoácido va a tener dos pKs, y si tiene tres grupos ionizables, pues tendrá tres pKs. Una vez ustedes identifiquen cuántos grupos ionizables tiene el aminoácido y, por ejemplo, tengan un aminoácido que tenga tres grupos ionizables, es importante que ustedes identifiquen cómo se comporta ese tercer grupo ionizable. ¿Se comporta como un ácido? ¿Se comporta como una base? Eso es muy importante para definir la carga neta del aminoácido. Una vez ustedes definan cómo se comporta ese tercer grupo ionizable, pues van a tener en cuenta una norma general que la vimos en clase, y es que ustedes van a tener que definir cuál es la especie que predomina dependiendo de su pH y dependiendo del pK. Una vez ustedes entonces tengan en cuenta esta norma general, pues van a representar los estados de ionización y las ecuaciones que identifican a cada uno de estos aminoácidos que tienen grupos ionizables, o que tienen los tres grupos ionizables más bien. Entonces vamos a poner ejemplos concretos. Entonces la alanina es un aminoácido que solamente tiene dos grupos ionizables, el grupo carboxilo y el grupo amino. Entonces ustedes tienen que identificar cuáles son los pKs
para estos aminoácidos o para este aminoácido. Entonces, para el caso de la alanina, tenemos un pK de 2,34. Entonces lo ubicamos en una tabla, ¿cierto? Donde previamente han trazado ustedes una escala de pH, ubican el pK del radical. El radical en este caso sería el grupo carboxilo con un pK de 2,34. Luego ustedes identifican el pK de su grupo amino, que es 9,69. Lo ubican también en una tablita. Y empiezan a definir cómo se comporta ese grupo dependiendo del pH, teniendo en cuenta también la norma general que previamente pues ustedes ya han revisado. Entonces, el pK del grupo carboxilo, ¿cierto? Lo ubican en su escala de pH, es 2,34 más o menos, estaría ubicado en este espacio, por decirlo así, y se preguntan, ¿cómo se comporta este grupo carboxilo si colocamos o ponemos este aminoácido en un pH mayor a su pK? Entonces, ese grupo carboxilo, ¿cierto? Al ponerlo en un pH mayor a su pK, tiende a perder protones o a ceder protones o a desprotonarse, de tal manera que la carga que va a predominar va a ser la carga negativa o en otras palabras más técnicas, el equilibrio se va a desplazar hacia la forma cargada, ¿cierto? Negativamente, que es lo que estamos poniendo aquí como -1, ¿sí? Porque realmente tenemos un -1. Ahora bien, ubicamos el pK del grupo amino, que es 9,69, lo ubicamos en nuestra escala de pH y nos preguntamos, ¿cómo se comporta el grupo amino, cierto? Si ponemos este aminoácido en un pH mayor a su pK. Entonces vamos aquí a revisar el grupo amino, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, si ponemos el aminoácido en un pH mayor a su pK, es decir, más alcalino, que 9,69, por ejemplo 10, pues aquí va a predominar la forma no ionizada o no cargada del grupo amino, ¿sí? Entonces ponemos 0. ¿Qué pasa si ponemos el grupo, o más bien, qué pasa si ponemos el aminoácido en un pH menor a su pK básico? Entonces un pH menor a 0,69. El equilibrio se va a desplazar hacia la forma ionizada, ¿cierto? La forma cargada. ¿Y cómo se carga? Se carga positivamente, pues eso es lo que ponemos en nuestra tablita. Si tuviéramos el aminoácido en un pH de 9,69, ¿cómo se comporta este grupo amino? Pues básicamente vamos a tener un 50%, ¿cierto? De especies no cargadas y un 50% de especies cargadas, ¿sí? La proporción va a ser 50%, 50%. Ahora bien, ¿cómo calculamos la carga neta? Pues hacemos una suma algebraica de estos valores. Entonces aquí tendríamos +1, aquí tendríamos pues 0 porque esto se cancela, ¿cierto? Y aquí tendríamos -1. Ahora bien, aquí me aparece el punto iseléctrico y mencionamos o recordemos que el punto iseléctrico es el valor de pH en el que la carga neta del aminoácido es 0. Entonces, si ustedes se fijan, ese punto iseléctrico está entre los dos pKs del aminoácido, ¿verdad? Si somos estrictos, el punto iseléctrico estaría en un rango de pH. Sin embargo, para efectos prácticos, se ha definido que se puede reportar ese punto iseléctrico como la media, ¿cierto? La media de los pKs del aminoácido con dos grupos ionizables. Entonces, en este caso que estamos hablando de la alanina, sería el promedio de los dos pKs, o sea, 2,34, 9,69 y esto pues nos da 6,2, de tal manera que para la alanina el punto isoeléctrico sería 6,2. ¿Qué pasa con los aminoácidos que se comportan como bases, ¿cierto? Y que tienen tres grupos ionizables, como es el caso de la lisina? Hacemos exactamente lo mismo. Entonces trazamos una escala de pH, ¿cierto? Identificamos los grupos que son ionizables con sus respectivos pKs y los empezamos a ubicar en esa escala. Entonces vamos a empezar con el grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiene un pK ácido de 2,18, entonces lo ubicamos en nuestra tablita y nos preguntamos cómo se comporta este grupo ácido,
¿sí? Este grupo carboxilo, si ponemos el aminoácido en un pH mayor a su pK. Entonces, si nos vamos a las ecuaciones de ionización, el desplazamiento, ¿cierto? O el equilibrio más bien se desplaza hacia la forma ionizada, ¿cierto? Del grupo carboxilo, representado como con una carga -1, que es esta que estamos viendo aquí y que estamos representando como un -1 en nuestra tablita. ¿Qué pasa con el grupo amino? El grupo amino de la lisina tiene un pK de 8,95, entonces lo ubicamos en nuestra escala de pH y nos preguntamos cómo se comporta este aminoácido o este grupo si ponemos el aminoácido en un pH mayor a su pK. Entonces vemos que predomina la forma no cargada, que es lo que estamos viendo aquí. Si nosotros ponemos el aminoácido, ¿cierto? Si nosotros ponemos el aminoácido en un pH mayor a su pK, predomina la forma no cargada. Entonces ponemos aquí 0. ¿Qué pasa cuando ponemos el aminoácido? ¿O qué pasa con este grupo si ponemos el aminoácido en un pH menor a su pK? Pues el equilibrio se desplaza hacia la forma ionizada y predomina la carga, pues, del grupo amino, que es +1, y eso es lo que estamos poniendo aquí. Ahora bien, ustedes saben, tienen que identificar, digamos que para la lisina es muy sencillo porque saben que también es una base, es un grupo amino que se comporta como base, ¿cierto? Entonces para los otros aminoácidos ustedes tienen que identificar cómo se comporta este radical para poder hacer el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Entonces para el caso de la lisina, el radical tiene dentro de su estructura un grupo amino que se comporta como una base y hacemos exactamente lo mismo, lo ubicamos en la escala, aquí el pK sería 10,79, ¿cierto? Y nos preguntamos cómo se comporta este grupo amino, el del radical, cuando ponemos el aminoácido en un pH mayor a su pK. Pues como lo hemos visto, este... em, este grupo amino, ¿cierto? Este grupo amino del radical, cuando lo ponemos en un pH mayor a su pK, se comporta o más bien se desprotona de tal manera que permanece o predomina la forma molecular o no cargada, que es lo que estamos viendo aquí, lo que estamos poniendo en la tabla. Ahora bien, ¿qué pasa con este grupo amino, con este radical, ¿cierto? Si ponemos el aminoácido en un pH menor a su pK, pues el desplazamiento o el equilibrio más bien se desplaza hacia la forma ionizada. Y aquí ponemos +1, porque la carga que predomina pues es una carga positiva. ¿Cómo calculamos la carga neta? Para calcular la carga neta, pues igual hacemos una suma algebraica. Aquí nos daría +2, aquí daría -1 y aquí daría 0. Aquí daría -1. Si ustedes se fijan, la carga neta entre los dos pKs alcalinos o básicos es 0, de tal manera que el punto isoeléctrico para este tipo de aminoácidos, ¿cierto?, estará calculado o se podría calcular con el promedio de los dos pKs básicos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, para la lisina, el punto isoeléctrico, es decir, el pH en el que la carga neta es 0, se calcularía con el promedio del pK básico que aporta el grupo amino y el pK básico que aporta el radical, ¿cierto? Para que al final tengamos un punto isoeléctrico de 9,87 para la lisina. De esta manera ustedes podrían calcular los puntos isoeléctricos para los aminoácidos básicos. ¿Qué pasa con los aminoácidos ácidos, como el ácido glutámico? Hacemos exactamente el mismo ejercicio, ubicamos la escala de pH, ubicamos los pKs para cada uno de los grupos, identificamos el grupo ionizable, en este caso pues es un carboxilo, dentro de la estructura tenemos un ácido, ¿verdad?, que se ioniza.
con su respectivo pK. Entonces, para el caso del grupo carboxilo digamos que la estructura del aminoácido, pues tiene un pK de 2,19 que lo ubicamos acá y nos hacemos la pregunta, ¿cómo se comporta este grupo si ponemos el aminoácido en un pH mayor a su pK? Entonces el equilibrio se desplaza hacia la forma ionizada, -1. ¿Qué pasa con el grupo amino? ¿Cierto? Si ubicamos el aminoácido en un pH mayor a su pK, el equilibrio se desplaza, como lo vemos, ¿cierto? Se desplaza hacia la forma no ionizada o la forma molecular, carga 0. ¿Qué pasa si ponemos el aminoácido? ¿Qué le pasa a este grupo amino si ponemos el aminoácido en un pH menor a su pK? El equilibrio se desplaza hacia la forma cargada, ¿cierto? Que en este caso sería +1, +1, +1. Ahora bien, ¿qué pasa con el grupo carboxilo que está siendo parte del radical? Si nosotros ubicamos el pK de este grupo carboxilo, que es 4,25, iría más o menos aquí, y nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasa con este radical? ¿Qué le pasa al radical si ponemos el aminoácido en un pH mayor a su pK? Entonces el equilibrio se desplaza hacia la forma ionizada, que es la que estamos viendo aquí. El equilibrio se desplaza hacia la forma ionizada. ¿Qué pasa si nosotros ponemos el aminoácido en un pH menor a su pK? El equilibrio se desplaza hacia la forma molecular, como lo estamos viendo acá. Ahora bien, ¿cómo calculamos la carga neta? Entonces aquí es una suma algebraica igual, +1. La carga neta aquí es 0. Aquí sería -1 y aquí sería -2. Y si ustedes se dan cuenta, el punto isoeléctrico, es decir, el pH en el que la carga neta es 0, pues estaría entre los dos pKs ácidos, de tal manera que los puntos isoeléctricos para los aminoácidos ácidos dicarboxílicos estaría entre los dos pKs ácidos, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la siguiente diapositiva, en donde pues sumaríamos el pK ácido que aporta el carboxilo con el pK ácido que está aportando el radical, lo dividimos entre 2 y ese sería el punto isoeléctrico que se reportaría para el ácido glutámico. Pero recuerden entonces, chicos, que ese punto isoeléctrico, si somos, digamos, estrictos, va en un rango, pero para efectos prácticos se reporta la media de los pKs. Para el caso de los ácidos, los pKs ácidos, para el caso de las bases, los pKs básicos, y para el caso de los aminoácidos que solamente tienen dos grupos ionizables es el promedio de los dos pKs. Ya con esto entonces quedaríamos al día con la parte de ionización de los aminoácidos. Les puse acá esta diapositiva donde están los grupos ionizables de los aminoácidos pues que tienen 3 pKs. Y la idea es que de esta manera puedan así calcular el punto isoeléctrico de todos los aminoácidos ionizables o con radicales ionizables y determinen el estado de ionización que predomina a pH 5. Entonces, lo que tienen que hacer es irse a la escala de pH, por ejemplo, ¿cuál es el estado de ionización que predomina para el ácido glutámico en un pH 5? Pues -1. Y así lo tendrían que hacer para el resto de aminoácidos con radicales ionizables. Entonces, hasta aquí ya terminaríamos esta parte. Les agradezco mucho su atención y espero que ya les haya quedado un poco más claro. Esta parte de ionización de aminoácidos. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Saludos.